Amén. Dios los bendiga a todos, que dice así sea. Estoy de acuerdo. Esta última canción de Gloria en Gloria realmente es una canción, cuando uno lo canta, hay que meditar, ¿no? ¿Sí? Porque de gloria en gloria es llegar a hacernos cada día más semejantes a Cristo. O sea, es imposible prácticamente ser igual a Cristo, pero la Biblia nos manda que de gloria en gloria, dice, y de victoria en victoria lleguemos a parecernos al Señor. Entonces, cuando dice de gloria en gloria, Dios primero te revela el pecado que hay en tu vida. Porque todos pecamos, ¿sí? Te revela un pecado que hay en tu vida. Te da convicción de ese pecado, Dios te da convicción de ese pecado. Tú te arrepientes de ese pecado y hay un refrigerio en tu vida. Dios te vuelve a mostrar otro pecado, ¿sí? Te vuelve a mostrar. Hay una convicción de pecado. Te arrepientes del pecado y hay un refrigerio en tu vida. De gloria en gloria, en gloria en gloria subimos. El creyente debe ir de menos a más, o sea, de la tierra al cielo. El que no es creyente va de la tierra hacia abajo. Es así, o sea, eso nos muestra la palabra del Señor. Por eso vamos de gloria en gloria. Pedirle al Señor, Señor, revélame un pecado. Porque hay pecados hasta ocultos que tenemos nosotros, que ni siquiera nos damos cuenta. Por eso el rey David siempre pedía al Señor, ¿sí? Muéstrame, o sea, debe haber ahí adentro, dentro de mí, que hay algún pecado. Y el Señor revela ese pecado, ¿sí? Hay una convicción de pecado. Y a ti te corresponde arrepentirte de ese pecado y puedes tener un tiempo de refrigerio. Y eso se llama de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y de hecho el tema de esta mañana viene a ser prácticamente como el Señor muestra en su palabra, continuando el estudio de primera carta a Timoteo, cómo es que el Señor le dice a Timoteo cómo él puede ser considerado un buen ministro del Señor Jesucristo. Todos estamos mal acostumbrados en todo, te das cuenta, el ser humano está mal acostumbrado en todo, en todo. A muchos incluso les gusta el estilo de vida de cada uno. Y cuando alguien quiere cambiar, generalmente podemos poner una y mil excusas, y quizá la más común es, bueno, yo soy así, pueden decir otros. Otros pueden decir, bueno, yo heredé eso de mis padres, ¿sí? Otros pueden de alguna manera decir, bueno, yo nunca voy a cambiar. Y evidentemente uno no va a cambiar, porque si no hay un nuevo nacimiento en el Señor, no vas a cambiar, o sea, es difícil cambiar. ¿Por qué? Porque la Biblia te dice, ¿no es cierto?, que si es el Espíritu Santo que mora en ti, si es el que pone el querer como el hacer, difícilmente con tus fuerzas puedes cambiar. Es imposible que cambies. No solo es imposible, quiere decir que no se puede. No se puede cambiar. Si nosotros los creyentes, decimos los creyentes, bueno, nos es tan difícil realmente romper hábitos en nuestra vida que hemos tenido por años, realmente hemos ejercitado, ¿sí? ¿Por qué estoy hablando de ejercitar? Porque es el tema de esta mañana. Hemos ejercitado hábitos en nuestra vida. Volverse creyentes realmente es romper todos los hábitos que antes teníamos. Entonces Pablo va a mandar a Timoteo para decirle, si quieres ser un buen ministro del Señor, ¿sí? Tienes que tú ejercitarte para la piedad. Ejercitarte viene del griego, de esa palabra que conocemos nosotros, gimnasio, ¿sí? De ahí viene gimnasia, donde usted sabe, donde al gimnasio uno va y va a desarrollar, generalmente va a desarrollar el cuerpo natural. Entonces, pero Pablo toma ese ejemplo, porque allá en Grecia, en los tiempos que Pablo está escribiendo esta carta, todas las regiones tenían sus gimnasios, porque habían competencias. Los Juegos Olímpicos se hacían en Corinto, ¿sí? No es que ahora recién se hacen. Entonces, la mayor parte de los jóvenes, la juventud, se entraban a los gimnasios, y es por eso que Pablo le va a decir, en todo lo que vamos a llevar esta mañana, ¿sí? El ejercicio corporal para poco aprovecha. No está diciendo que está mal hacer ejercicio, pero más ganancia es la piedad, le está diciendo. Ejercítate en la piedad, porque en la piedad, o sea, eso va a abarcar muchas cosas, o sea, va a ser muy agradable a Dios. Tu vida va a cambiar en tu manera de pensar en cuanto a Dios, en cuanto a las personas, en cuanto a las circunstancias que estás pasando, o sea, va a cambiar todo aquello. Continuamos con
con el estudio de la primera carta a Timoteo y hemos entrado la anterior semana en el capítulo 4, ya hemos desarrollado el versículo del 1 al 5. Hoy nos toca desarrollar, que no vamos a acabar hoy hasta el versículo 16, pero vamos a ir, de acuerdo al tiempo, vamos a ir seguir avanzar aquello, ¿sí? Entonces, cuando Pablo está escribiendo a Timoteo, ¿sí?, le están diciendo a él que se ejercite para la piedad. Imagínate, ya Timoteo era como un pastor, estaba a cargo de la iglesia, pero sin embargo le va a dar 11 reglas, podríamos decir así, por las cuales la gente de la iglesia le va a identificar a Timoteo si realmente es un buen ministro del Señor. ¿Te das cuenta? No te confundas con el capítulo 3. Te acordarás que en el capítulo 3 habíamos hablado sobre las características que debe tener un obispo, un pastor o un anciano. ¿Te acuerdas? ¿Sí? ¿Qué características debe tener en el área familiar, en el área social, en el área moral, en el testimonio, en lo público? ¿Sí? Pero aquí a Pablo se va a centrar a decirle a Timoteo cómo él debe ser un ministro del Señor en la función. Puede haber pastores, puede haber obispos, ancianos, que tengan todas las características en cuanto a la moral, en cuanto a lo familiar, puede tener bien su familia, etc. Pero la Grey acaso vive como el pastor. Usted no sabe cómo yo manejo la familia, ¿no es cierto? Aunque raro es que en la iglesia vive el pastor, no hay, creo que debo ser el único, debe haber tal vez alguno que yo conozca, es raro, porque en de las iglesias están fuera de la vivienda, ¿sí? Y la Grey, no conoce cómo maneja su hogar, qué relación tiene con su comunidad, no sabe. En la iglesia es todo un santo, puede ser, ¿no? Todo un espiritual, todo un, qué sé yo, por poco no vuelan los pastores ahí, pero puede tener esas características. Pero ahora Pablo se va a centrar en estos versículos que vamos a estudiar, a que cómo se puede identificar a un pastor, ¿sí?, dentro del ministerio, ya en la labor ministerial. Por eso Pablo dice en el versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás, que dice, buen ministro de Jesucristo. Serás buen ministro de Jesucristo. Ahora, cuando uno es pastor, podríamos decir así, hay muchas responsabilidades que tiene que ejercer. Y una de las responsabilidades que manda la palabra del Señor es advertir a la iglesia acerca de ¿qué? Del error. Por eso dice, si esto enseñas a los hermanos, ¿qué cosa debo enseñar? Si esto enseñas, es lo que hemos estudiado el anterior domingo. ¿Sobre qué hemos estudiado el anterior domingo? Quizás podría tomarse un examen. Sobre la apostasía, ¿no es cierto? ¿Qué te hace un buen ministro? Enseñar a la iglesia, ¿sí?, en cuanto al error que se manejan en otras iglesias, llamadas entre comillas. Por eso le dice Pablo a Timoteo, si esto enseñas a la iglesia o a los hermanos, serás buen ministro ¿de quién? De Jesucristo. Mi responsabilidad como pastor, es enseñarles acerca de ¿qué? Del error. Esa es mi responsabilidad. Tengo que enseñarte. ¿Por qué? Porque un pastor o una iglesia, no se mide pues por el tamaño de la iglesia. No se mide por la construcción, la popularidad, los estudios, el número de libros, o si tengo mi radio, mi televisión. No se mide por aquello al pastor. Cuando yo me gradué en el seminario, ¿sí?, me regalaron un medallón, ¿sí? Y me dijeron, ahora eres ministro del Señor. Bueno, nosotros entendíamos que eso me hacía ministro, o mis 2 títulos que me daban, ¿sí?, mis 2 diplomas, uno nacional y uno internacional, ¿sí?, y eso me acreditaba a que yo soy un ministro. Pero la Biblia, ¿sí?, prácticamente rechaza todo aquello, porque Pablo incluso a los corintios, hasta de forma ya hasta bien directa, le dicen ministros de Dios. Por haber estudiado, ustedes son ministros. No, ¿por qué? Porque la palabra te va a mostrar realmente cuando uno es considerado ministro, y es lo que Pablo le va a decir a Timoteo, ¿sí? No porque has estudiado, no porque te han dado un medallón ahí bañado en oro, o porque te han dado 2 diplomas, ¿sí? Eres ministro del Señor.
No, para ser un buen ministro de Jesucristo, sí, primero tienes que enseñar a los hermanos en cuanto a qué, al esor, porque no toda la vida van a estar en esta iglesia, no toda la vida van a estar acá. En algún momento de sus vidas puede cambiar su futuro, puede cambiar su movimiento, usted puede llegar a ir a otra iglesia, a otro lugar, a otro departamento, por X o Z razón, trabajo, qué sé yo, estudios, o te vas a vivir a otro lado, te casas con alguien que está allá y tú vas a tener que seguir, ¿qué? Congregándote, porque eso manda la palabra del Señor. Entonces allá usted tiene que ir ya, ¿qué cosa? Preparado. Y mi responsabilidad como pastor es, si quiero ser considerado buen ministro del Señor, así como Pablo le dice a Timoteo, sí, esto enseñas a los hermanos. ¿Qué cosa es esto? Lo que hemos hablado el anterior domingo. Esa es mi responsabilidad como pastor. Yo debo enseñar a la iglesia, ¿sí? Advertirles sobre el esor. Ahora, ¿cómo tú reconoces que es el esor? Conociendo la verdad, ¿no es cierto o no? O sea, yo debo enseñar la verdad de la cual ellos podrán combatir, ¿qué cosa? Al esor. ¿Por qué? Porque los apóstatas, los falsos maestros, van a estar y van a seguir estando. Van a seguir estando. Y puede ser que a ti te venga alguien que te esté enseñando una falsa doctrina, un otro evangelio que según la Biblia lo llama anatema o maldito, ¿sí? Que quizás te pueda hacer desarrollar como un hombre exitoso, etcétera, o vaya más a las emociones, pero no te va a mostrar realmente aquello que dice la palabra de ir de gloria en gloria, podríamos decir así, utilizando la canción. Entonces, mi responsabilidad como pastor es ¿qué cosa? Advertirles del error, enseñándoles la verdad. Punto. ¿Sí? Y Dios me dice también, una tercera responsabilidad que me da como pastor, como ministro, es que yo tengo la responsabilidad de ¿qué? De cuidarme a mí mismo. Esa es mi responsabilidad. ¿Te acuerdas en Hechos capítulo 20, cuando Pablo les dice a los obispos, a los ancianos, a los pastores de Éfeso, ¿qué les dice en el versículo 28? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él la ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Mis responsabilidades, advertirles del error, enseñarles la verdad y cuidarme a mí mismo. ¿Sí? Cuidarme a mí mismo. Hermanos, de algo estoy seguro yo en esta iglesia. Seguro en el sentido de que es el querer en mi corazón. Jamás voy a dejar las cosas del Señor. Ahora, como Pablo dice, cuidado, dice Pablo, no vaya a ser que tú también seas descalificado, pero hay todavía eso en mi corazón, ¿sí? Como dice Pablo en Hechos 20 también, más arribita, yo corro mi carrera. De ninguna cosa hago caso con tal que yo acabe, ¿qué cosa? Mi carrera. ¿Te das cuenta? De ninguna cosa. Ahora, obviamente, es una lucha que quizá pueda venir. Espero que el Señor me dé gracia y ponga el querer en mi corazón para que yo pueda seguir. ¿Sí? Pero mi responsabilidad es cuidarme a mí mismo. ¿Sí? ¿Y cómo me voy a cuidar a mí mismo como pastor? ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque es el tema de esta mañana. ¿Cómo me cuido yo a mí mismo? Alimentándome espiritualmente. ¿Sí? Me tengo que alimentar espiritualmente, ¿sí? Por eso le dice Pablo en el versículo 16, más adelante, que le dice, ten cuidado de ti mismo y de las doctrinas, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo. Hermano, yo me tengo que cuidar y de la doctrina, tengo que seguir estudiando, ¿sí? Tengo que seguir nutriéndome con la misma comida que está sirviendo a los hermanos de la iglesia. Ahora, ¿de qué yo me alimento? De lo que yo les doy. No tengo otra comida, ¿sí? De lo que yo les doy. Por eso dice el versículo 11 del capítulo 4, esto manda y enseña, ¿sí? Esto manda. Lo que tú has aprendido, ¿sí? Enseña a otros. Desecha todo aquello que no edifica, el versículo 7, que dice, desecha las fábulas profanas y las viejas, ejercítate para la
piedad tengo que desechar muchas cosas. Entonces, los pastores, ¿sí? Aquí Pablo le dice a Timoteo, somos responsables de ejercitarnos en la piedad. ¿Sí? Somos responsables de ejercitarnos en la piedad. Por eso Pablo le va a decir, ejercítate para la piedad, versículo 7. Amén. Entonces, Pablo acá, sí, ya hemos el anterior domingo, un poquito retrocediendo, habíamos hablado sobre la apostasía, ¿sí? Muchos pastores, muchos falsos maestros que Pablo llama, identifica, ya muchos de ellos te acordarás en el capítulo 1, los sacó de la iglesia porque estaban enseñando ya cosas que no deben enseñarse o que no son conforme a la palabra. Entonces hay muchos que están enseñando otras cosas. El anterior domingo decía, el cambiarse de iglesia no es apostasía. La apostasía es ¿qué cosa? Desviarse de la verdad, de lo que dice la palabra del Señor. ¿Me entiendes? Es desviarse de la verdad. Y mi esposa me decía en la semana siguiente, no es cambiarse de la iglesia, a no ser que te vayas a la etcétera, le dije. ¿Sí? Ay, pues, me salió, ¿no? A no ser que te vayas allá. Porque entendemos que hay lugares realmente donde la apostasía está en su plenitud. ¿Por qué? Porque su enseñanza no va conforme a la palabra. Parece. Es como un billete falso y verdadero. Es difícil a veces distinguir. De hecho, yo no sé. Me puedes dar 200 bolivianos y no distinguiría de lo falso y lo verdadero. Porque yo lo veo hasta la sombra del agua. Pero hay otros que sí lo ven, lo identifican tan rápido. Porque tampoco la apostasía se va a manifestar así de frente y van a ir en contra de aquello. No, es de acuerdo a lo que estoy escuchando. Por eso, mi responsabilidad es advertirles de qué? Del error. ¿Sí? Del error. Mostrarte la verdad. ¿Para qué? Para que tú alguna vez puedas discernir lo que es la verdad. Esto manda y enseña, dice. Yo te mando y te enseño aquello. Ahora, tu responsabilidad va a ser si eliges o no. ¿Te das cuenta? Es como el Señor, yo te pongo el bien y el mal, la bendición y la maldición. Y el Señor, ¿qué te dice? Elige la bendición. Pero no nos ha hecho robots el Señor, no nos ha hecho robots. Podemos mandar, pero no nos obliga en ese sentido. No nos obliga, tú tienes que decidir. Tú, hay una responsabilidad del hombre, hay una responsabilidad que uno tiene que ejercer en todo lo que la palabra del Señor dice. Entonces Pablo va a mostrarle a Timoteo, en los versículos del 6 al 16, Pablo le va a mostrar reglas por las que un ministro excelente debe medirse, ¿sí? En estas reglas debe medirse si realmente es un buen ministro del Señor. Ahora, vámonos al versículo 6, que nos toca ahora seguir en este estudio que estamos haciendo, dice, y nos vamos a ir a la última parte, donde dice, serás buen ministro de Jesucristo. Ahora, recordarás que esta palabra buen, en el griego es kalos, significa noble, admirable, excelente. Cuando hemos hablado de esta palabra, buen, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, se usaba para describir el ministerio. Pero acá en el versículo 6 que estamos leyendo, se usa para identificar al hombre en ese ministerio. Bueno, quizá no me has entendido, para que tú me entiendas. Ya habíamos hablado de las características de un pastor, un obispo, un anciano, ¿sí? Características personales, morales. Pero ahora Pablo le va a dar 11 reglas por las cuales uno va a identificar si ese realmente es un buen ministro del Señor. ¿Me estás entendiendo? Es como si ustedes me identificaran a mí, ¿sí? O sea, ¿qué tengo que ser o qué tengo que hacer en el ministerio? No estoy hablando de mi ámbito personal, moral. ¿Estás captando? Sino, ¿qué tengo que hacer? ¿O cómo tengo que dirigir la iglesia? ¿Cómo tengo que ejercer el ministerio? La labor que el Señor me ha dado, ¿sí? ¿Cómo tengo que hacer para hacer qué cosa? Un buen ministro de Jesucristo. Ministro viene de la palabra diaconía, ¿sí? En realidad todos somos ministros, somos diáconos, somos servidores del Señor, pero aquí específicamente está hablando de aquel que está manejando el ministerio, y en este caso se está dirigiendo esta carta ¿a quién? A Timoteo, que viene a ser como el pastor de la iglesia de Éfeso.
Pero sin embargo, más adelante le va a decir, así como tú tienes que tener estas características dentro del ministerio, ¿sí? La Grey también tiene que hacerlo. Por eso le dice más adelante esto, ¿sí? ¿Qué le dice? Esto lee en el versículo, más adelante en el versículo, voy a ir, esto enseña, dice, ¿sí? Esto enseña, ¿a quién? A la iglesia. Muy bien. Entonces, ser un buen ministro es sobre todo un servidor. Timoteo, ¿quieres ser un buen ministro de Jesucristo? Sí, todos podemos decir sí, es como si me estaría yo preguntando. Entonces tienes que ser un servidor ¿de quién? De Jesucristo, o sea, un diácono, un ministro. Muchas veces decimos, no confundimos, sino relacionamos la palabra diácono con dulos, ¿te acuerdas? Dulos, que significa en el griego esclavos de Jesucristo. Pero cuando se utiliza dulos, más se está enfocando en lo que es la sumisión, la sujeción que nosotros tenemos al Señor. Y cuando se utiliza el término diáconos, o sea, ministro, estamos hablando más en relación al servicio, estamos hablando más al ministerio, a la operabilidad, a la utilidad que el ministro hace hacia la iglesia. ¿Has captado eso? ¿Sí? ¿Has captado? ¿Amén? Por favor, son estudiantes ustedes ahorita, ¿sí? Entonces, un buen ministro es sobre todo ser un servidor. Y eso es que, por eso es que Pablo llama a Timoteo a que sea un siervo excelente de Jesucristo y establecer un ejemplo de virtud en qué? En fe, en devoción y en conducta. Uno ve ese ejemplo de fe, de devoción y conducta, ¿para qué? Para que usted me siga. Timoteo, sé ejemplo, ¿sí? De los demás. Cuando yo a mi esposa les digo, ¿no es cierto? Tengo que velar por mi esposa. Son 2 meses más que estamos en la iglesia. Después, ¿sí? Pero tengo que mostrarles un ejemplo como esposo que cuida a su esposa. Les he dicho, 2 meses más, como sea. Usted tiene que seguir ese ejemplo. Si estoy yendo conforme a qué? A las escrituras. ¿Me entiendes? No voy a ser simplemente un hablador, un decir la palabra, pero sin embargo, ¿sí? Cuando hable de la familia voy a decir que debo amar a mi esposa como si fuera a mí mismo, tratar de como vaso frágil. Tengo que ser un ejemplo. ¿Te das cuenta lo que dicen las escrituras? Entonces, un ministro es aquel que le sirve al Señor en operatividad, en utilidad, ¿sí? Y al mismo tiempo de ser un ministro, tiene que ser ejemplo hacia con los demás. Amén. ¿Quiero ser un buen ministro del Señor? Amén. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, parafraseando, si quieres ser un buen ministro del Señor, debe ser un servidor. Ahora, ¿cómo sé yo que eres un buen ministro del Señor? Uno que sirve al Señor. ¿Cómo sé? Y Pablo le va a dar 11 reglas en las cuales uno puede medir si realmente es un buen ministro del Señor. Qué difícil, ¿no? Predicar uno, como que decir, a ver, voy a hacer que usted evalúe al ministro. No solo, en el capítulo 3 ya han evaluado todo el área personal, moral, propio de uno. ¿No es cierto? En el área familiar, en el área moral, en la pureza sexual, ¿no? En cuestión de la familia, de la comunidad, todo me han evaluado. Pero ahora dentro del ministerio, ¿cómo evalúa usted al ministro? ¿Cómo va a evaluar ese ministro? Pablo le va a dar. ¿Quiere ser un buen ministro del Señor, de Jesucristo? Timoteo seguramente podría decir sí, ¿no? Muy bien, Timoteo. Tienes que, para ser un ministro excelente, y digo esta palabra excelente porque sacamos del griego buen, ¿sí? Kalos, que significa excelente. Para ser un buen ministro de Jesucristo, ¿sí? Tienes primeramente, ministro excelente debe advertir a su pueblo del error. Un buen ministro, un ministro excelente advierte a su pueblo de qué cosa? Del error.
Por eso dice el versículo 6 que estamos estudiando, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Si enseñas, ¿qué significa en el griego? Sí, significa recordar, sugerir, colocar ante. Ahora, si esto enseñas, y aquí no tiene la idea de ordenar u obligar a la obediencia, sino de enseñarles. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Sí? El término indica aquí que Timoteo constantemente debe advertir a su pueblo de qué, del error. Si esto enseñas a los hermanos, ¿qué enseño a los hermanos? ¿Qué cosas has aprendido hasta ahora? No solo en primera carta a Timoteo. Si hemos estudiado Corintios, hemos estudiado Tesalonicenses, hemos estudiado Filipenses, pero bueno, yéndonos a la carta, Pablo se está refiriendo a la apostasía. Y particularmente, de acuerdo a la problemática que hay en Éfeso, generalmente le está diciendo, hay pastores que están enseñando a los hombres a que no se debe casar, que no deben comer esto o cual alimento. ¿Te acuerdas? En el versículo del 1 al 5, sí, hay una problemática especial dentro de la iglesia de Éfeso. Sin embargo, también antes de aquello le está diciendo cuál es el rol de la mujer, cuál es el rol del varón en la iglesia, ¿no es cierto? ¿Cuáles deben ser, cómo deben ser los pastores, los ancianos? ¿Cómo deben elegir a estos? ¿Quiénes deben ser estos? O sea, les está diciendo quiénes deben orar en la iglesia. Me acuerdo de todos los capítulos, entonces, pero particularmente dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Entonces, una de las primeras reglas para medir a ese buen ministro es el buen ministro, el excelente ministro del Señor. ¿Qué hace? Advierte del error al pueblo, a los hermanos. A mí no me interesa el vecino de lado. ¿Me entiendes? Advierte a los hermanos de que hay falsos maestros diseminados en todos lados, que lo único que quieren es dinero, que lo único que quieren es comprarte la salvación, que lo único que quieren es satisfacer, qué sé yo, tus emociones. ¿Te das cuenta? Entonces, un buen ministro, un excelente ministro va a advertir, dice, a los hermanos de qué cosa, del error, va a advertir aquello. Y si no lo hace, bueno, si uno va al Antiguo Testamento, la sangre de ellos te va a ser demandado. ¿Te das cuenta? Eso dice en Ezequiel capítulo 3, versículos del 17 al 21. Por eso también más adelante sigue haciendo Pablo a Timoteo, sigue diciéndole que un buen ministro tiene que advertir del error a quienes, a los hermanos. Fíjate lo que dice en 2 de Timoteo, hay citos de tu Biblia en el versículo 4, versículo 1, capítulo 4, versículo 1 adelante, que dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempos, redarguyes, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, un buen ministro del Señor advierte del error ¿a quién? A su pueblo. Yo te advierto. ¿Sí? Yo te advierto. Simplemente te advierto, te enseño. Ahora, hay lugares en los cuales el ministro o el pastor puede advertirles, puede sugerirles, en algunos casos. Pero hay lugares donde ya yo te mando. Yo te mando porque la palabra del Señor es clara en este asunto. En este asunto que tú me estás diciendo es claro. Pero hay partes en las cuales podemos sugerir, ¿no es cierto? Hay cosas que podemos sugerir. ¿Quién determina aquello si lo hace o no lo hace? Usted. Mi labor como maestro, como pastor, ¿qué es? Advertirles de él. Eso, tengan mucho cuidado. Mucho cuidado. Entonces Pablo le sigue dando a Timoteo, si quieres ser un buen ministro de Jesucristo, sí, sí. ¿Quieres ser un buen servidor de Jesucristo? Sí. Primera regla para ser un buen ministro de Jesucristo. Advierte del error a la iglesia. Ok, qué bueno, ¿no? Segundo,
Un buen ministro excelente es un estudiante experto en la Biblia. Experto en la Biblia. ¡Wow! ¡Qué fuerte es esa palabra! Pero aquí en el versículo 6, siguiendo la lectura, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. O sea, un buen ministro del Señor, ¿sí?, tiene que ser un excelente experto, estudiante experto en la Biblia. Parece que esa palabra experto choca, ¿no es cierto? Pero sin embargo, Pablo siempre está reiterando a Timoteo, si quieres ser ministro, quieres ser pastor, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15, no, capítulo 2 o versículo 15, ¿qué le dice? Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, que usa bien la palabra de ¿qué? De verdad, que usa bien la palabra de verdad, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, lamentablemente en este tiempo, los pastores, los ministros, podría decir así, tienen una falta de conocimiento actual que produce iglesias débiles, pero son llenas las iglesias. ¿Sí? Yo podría llenar a una iglesia de más de 100, 200 si les hablo lo que ellos quieren escuchar. ¿Me entiendes? Es más, si no disciplino a la iglesia, aquí hubiera unas 10 personas más. ¿Te das cuenta? Lamentablemente hay una dejadez dentro de los pastores, ¿sí?, que lo único que hacen es preparar su enseñanza, como dicen muchos, le preguntaron, por ejemplo, a John MacArthur, ¿cuántas horas usted prepara una enseñanza? Ahí en un seminario. Y algunos decían, 2 horas me toma, 2 horas. Y al otro dijo, 3 días, algo así, ¿no? O sea, todos daban su Y John MacArthur se sintió avergonzado, porque decía, caramba, a mí me toma con 20 horas continuas para la enseñanza de la mañana y 20 horas para la enseñanza de la noche. ¿Y cómo hay otros que en 2 horas pueden hacer una enseñanza? ¿Cómo pueden hacer aquello? Porque un buen ministro del Señor tiene que estar nutrido. Refleja es el tiempo presente. Es un tiempo presente participio en el griego. ¿Qué significa participio? Significa que cuando te dicen debes ser nutrido, o sea, tienes que ser siempre, siempre, siempre nutrido. Es como ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Ser llenos del Espíritu Santo es un término participio en griego, así se llama, y que te está diciendo ser llenos, siempre llenos, constantemente llenos del Espíritu Santo. ¿Estás entendiendo esa parte? Entonces, aquí Pablo le dice a Timoteo, nutrido. ¿Con qué? Con las palabras de la fe. Ahora, ¿qué son las palabras de la fe? Todas las verdades de la doctrina cristiana, de las Escrituras. No está hablando de esa fe subjetiva que tenemos a Dios, sino de esa fe objetiva, de esa fe que es la palabra del Señor. Y esta es la palabra de Dios que predicamos, que enseñamos. Está hablando de las doctrinas. O sea, un buen ministro del Señor tiene que hacer aquel que es experto en el sentido, a veces choca, no he encontrado una palabra menos, ¿me entiendes? Pero tiene que ser un hombre que estudia la palabra del Señor, que realmente se penetra lo que está estudiando y lo que le va a dar a los estudiantes. Es alguien que no es flojo para aprender, es alguien que se dedica continuamente a estudiar la palabra del Señor, continuamente, siempre. O sea, no es que, yo ya soy pastor. Yo me acuerdo de algunos colegas que tenía en el seminario y le invitaba a otro seminario. No, ¿dónde más? Ya sé. Caramba, ya sé, 3 años en el seminario, ya sé. Ahora, a mis alturas, cuando yo sigo estudiando la palabra, digo, ya solo sé que nada sé, como dice el filósofo, pareciera que no sé nada, y pareciera que me faltan ni 1000 vidas, creo que aprendería lo que dice la palabra del Señor. Te das cuenta, a veces 1 o 2 libros llevamos en el año. Imagínate 66 libros, y muchos de ellos en el Antiguo Testamento, que siquiera he tomado, son más de capítulos, de más de docenas de capítulos que están ahí. Entonces, pero un buen ministro, le está diciendo esto Pablo a Timoteo. ¿Sí? ¿Quieres ser un buen ministro de Jesucristo? Sí. ¿Sí? Regla número 1. Advierte a los hermanos del exhorto. Regla número 2. Sé un estudiante experto en la Biblia. Por eso le dice, nutrido en las palabras de la fe. Pero no voy a estudiar cualquier cosa, sino que dice Pablo, en la
buena doctrina que has seguido. O sea, Timoteo fue un excelente estudiante ¿de quién? De Pablo. Él no se metió en otras doctrinas, él no se metió, no fue ante otro pastor, no se metió a escuchar a otro. O sea, que vaya en contra de la doctrina que Pablo enseñaba. Sino que Timoteo era un excelente estudiante, por eso le dice, no, tú que has seguido la doctrina, esto enseña a otros, no, busca de entre ellos a quienes vas a enseñar, en la segunda carta de Timoteo, si Dios quiere aprender, ¿no es cierto? Pero Pablo le está diciendo, ¿quieres ser un buen ministro? Sí, tú te tienes que ser un estudiante experto en la Biblia. Ya, sea experto, pónganlo esa palabra, para quizás, ¿no? Pero por lo menos uno que no sea pues un flojo. Y es más, ¿te acuerdas la característica que deben tener los pastores? No un neófito, o sea, alguien que no conoce, un recién convertido, un recién, no. Yo sí me doy cuenta, caramba, creo que incluso asumí el pastorado muy joven. Ahora, creo que ahora sí me siento en el sentido un poco más maduro, creo. Personalmente, a veces me viene eso, ¿me entiendes? Porque quizás no conocía lo que quizá ahora estoy llegando a conocer y lo que sigo conociendo. ¿Cómo sabe que yo le doy buena doctrina? ¿Te das cuenta que va coherente a lo que les estoy enseñando? ¿Sí? No tomo un versículo fuera de contexto, invento un pretexto para hacer, ¿no? Para darles algo. Voy tratando de darles. Pero bueno, ya, no seré un experto, pero por lo menos no soy un flojo en el sentido este. Si quieres ser un buen ministro del Señor, pues sé alguien diligente, que estudie la palabra, que se meta en la sana doctrina, que realmente pueda yo ser ese excelente estudiante. Quizás no lo doy. ¿Por qué? Porque también tengo responsabilidades como papá, como jefe del hogar. Quizá me encantaría, por ejemplo, ser como, no sé, como otros ministros que tienen su sueldo ahí, que tienen su respaldo económico ahí, donde me permita ahí agarrar, sentarme ahí todo el día, leer los libros que José me manda, buscar, en la medida de mis posibilidades lo hago. De hecho me tengo que apartar en la semana 2 días mínimo para estar sentado ahí, buscar un versículo, sacar de otro, ver qué dice, porque a veces no entiendo cuando me dicen algo y tengo que buscar y leer. Gracias a Dios, digo eso, que de alguna manera me he llenado de literatura, porque usted sabe, yo ni manejo computador, no soy de aquel que va y pone. Para mí es difícil ir a un versículo, tengo que buscar de mis libros. Y antes de comprar un tenis que necesito, me compro literatura, que quizás ni sabes que tengo, vos, pero las tengo. ¿Por qué? Porque es mis instrumentos de trabajo. Un albañil se va a comprar su picota, su pala, sus plomos, no sé qué llaman, ¿no ve? Todos esas, ¿por qué? Porque es su trabajo. Pero Pablo le dice, tú me estás viendo ahorita, pero esto le dice al pastor, esto le dice a Timoteo, cuidado, más adelante le va a decir, esto enseña a los hermanos, o sea, esto manda y enseña también, o sea, no solo a mí, usted también. Pero más adelante vamos a hablar de esto. Entonces, tampoco uno no puede dar lo que no tiene. ¿Qué te voy a enseñar si no tengo que enseñar? ¿Qué te puede enseñar? ¿De dónde voy a sacar aquello? ¿De dónde? ¿De lo que no sé? No. Por eso las iglesias están así, lamentablemente. Hay pastores, hermano, yo sé, tengo amigos pastores. Amigos en el sentido que he estudiado, sí, son pastores, pero están más centrados en todo lo que es la administración de la iglesia. Más centrado en cómo vamos a pagar la iglesia, cómo va a ser el ministerio de jóvenes, de niños. Están más mezclados en cosas administrativas que en meterse en la palabra del Señor. Y eso que son varios, son harta gente que está ahí ayudando, pero están más metidos en eso. Más metidos en aquello. Y cuando viene el domingo, bueno, pues no sé, sacarán de su tiempo, sacarán algo y les dirán, sacan un versículo, 2 versículos y les dicen, y el pueblo feliz y contento sale, pues, exitoso en la vida. No te refleja nada. ¿Quieres ser un buen ministro de Jesucristo? Pablo le dice a Timoteo, sí. Primera regla, advierte del error a los hermanos. Segunda regla, sé un excelente o diligente estudiante de la Biblia, o conoce la palabra del Señor, porque usted no va a dar
de lo que no tiene. Una tercera cosa que Pablo le dice a Timoteo: un ministro excelente evita la influencia de la enseñanza impía. Por eso dice el versículo 7, ¿qué dice? Desecha las fábulas profanas y de viejas. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Cuando estaba en el seminario, esto les digo como ejemplo, en los 2 seminarios que estudié, en el primer seminario uno de esos me llamaron para que yo enseñe una materia que era sectas y religiones. Alguna vez ya les conté, me dijeron: Pastor Marcos, ¿y podría enseñar en el seminario sectas y religiones? Y para mí era ansioso enseñarles porque estaba recién ahí, quería enseñar. Bueno, enseñé varios libros, enseñé algunos libros que me dieron, que eran libros más panorámicos. Pero una de esas me dijeron: ¿puede enseñar sectas y religiones? Yo le dije, aunque yo quería enseñar, ¿sí? Y yo le tuve que decir a la hermana Olga: no puedo. ¿Pero por qué, Pastor Marcos? No puedo, o sea, no quiero, le dije, o sea. Porque la Biblia dice: no aprendáis el camino de las naciones. No voy a perder mi tiempo en qué cosa. Para enseñar a sectas y religiones, ¿qué tuviera que hacer? Leer, ¿no es cierto? Todas las sectas y todas las religiones, que dice, qué sé yo, ¿no? Todas las religiones que hay, habidos y por haber, o por lo menos las más mencionadas, tuviera que meterme ahí, estudiar ahí. Y por eso dice, ¿qué provecho puede traer? Es que tienes que conocer para debatir. Alguna vez me dijeron eso. Y le dieron a otro que había estado metido en Harashimna, estaba metido en muchas cosas. Y él, orgulloso de tomar, conocía bien porque él estaba metido en esas cosas, ¿no es cierto? Pero que yo me meta a estudiar algo, sí, que no me va a traer beneficio a mi vida, no. Gracias a Dios ya en ese tiempo yo había ya memorizado un versículo: no aprendáis el camino de las naciones. Creo que está en Números. Y dije, no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque yo me imaginaba meterme ahí, estudiar todas las religiones y enseñarles. Y ni siquiera iba a tener autoridad, porque para tener autoridad y enseñar de algo, a veces tienes hasta que vivirlo. ¿Me entiendes? ¿Qué voy a enseñar sobre los mormones? ¿Qué voy a enseñar sobre las otras religiones? ¿Qué puedo enseñar? ¿Leyendo y diciéndoles? No, además la Biblia, ¿qué me dice? ¿Qué le dice? ¿Quieres ser un buen ministro del Señor? Evita la influencia de las enseñanzas impías. Desecha las fábulas. Esta palabra fábulas en el griego viene de mitos, o sea, mutos es, ¿no? De ahí deriva mitos, que son lo opuesto a la verdad bíblica. Entonces dice, desecha, de rechazar, separar en el griego, y muchos de eso Pablo le dice a Timoteo también más adelante, pero desecha las cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Y más, incluso a Tito le dice, desecha ese hombre que causa divisiones, deséchalo. Si ha sido advertido y otra vez, deséchalo. Pero aquí implica que un buen ministro del Señor no se va a estar metido en estudiar fábulas, o sea, mitos, cosas contrarias ¿a qué? A la palabra del Señor, que vienen a ser doctrinas de demonios. Simplemente es eso. Un buen ministro del Señor se va a centrar en aprender la verdad. Es como alguna vez les mencioné, es como el cajero, ¿no? Un cajero automático reconoce lo que son los billetes verdaderos. Uno que va a recibir dinero, uno que va a trabajar en el banco, le van a enseñar a detectar lo que es verdadero para desechar lo que es falso. No le va a enseñar todo lo que es falso. Esto es verdadero y dice pasa. ¿No es cierto? Algo que no ve que es verdadero, desecha. Entonces un buen ministro del Señor va a desechar cosas, fábulas, historias que no están centradas en la palabra, que simplemente son historias. Y Pablo utiliza esta palabra viejas como un sarcasmo que les dice que en ese tiempo, o en este tiempo, había mujeres, como les dicen, no, esa vieja, tonteras habla de cine, ¿no es cierto? ¿Alguna vez han escuchado eso? No, fábulas de viejas, dice, o sea, son comentarios, son cosas que no traen, que no tienen fruto, que no son de la palabra, describe aquí cosas, es un término de desdén, que tiene falta de credibilidad, son ingenuas, son palabras seniles, por eso de viejas, dices. Cada día así dicen, ¿no es cierto? No, acá se está hablando, no le hagas caso, ¿sí? Entonces Pablo está diciendo, ¿quieres ser un buen ministro? Desecha esas cosas, esas fábulas de Dios, desecha. Y no hagas caso a eso, enfócate en qué, en la verdad, en la doctrina que has seguido, que te he enseñado.
¿Estás captando el tema del versículo 6 adelante? ¿Sí? ¿Quieres ser un buen ministro del Señor? Sí. Regla número 1, advierte del error. Regla número 2, sé un excelente estudiante de la Biblia. Conocer la Biblia. Regla número 3, ¿sí? Desechar todo lo que es la enseñanza impía, aquello que no trae fruto, aquello que no es, que no está en la palabra del Señor. Desecha aquello, todas esas cosas. No te metas a estudiar las otras religiones, de nada te aprovechas, para nada aprovechas, o sea, no te va a traer. Pero dice que no. Que la reencarnación, que esto. Ay, no te sirve. No tienes por qué estar perdiendo tu tiempo. Es perder el tiempo meterse en eso. Por más que digan, pero necesito saber para debatir, no me interesa. Yo conozco la verdad y la verdad va a ser que yo pueda desechar y pueda reconocer lo que es falso y lo que es verdadero. Punto. Más aquello, no voy a estar perdiendo mi tiempo. Si no tengo tiempo para enfocarme más en la verdad, menos pues voy a estar perdiendo mi tiempo en buscar otras cosas. ¿Te das cuenta o no? ¿Para qué? Ahora, ¿tengo que seguir estudiando? Sí, porque como el médico tiene que seguir especializándose, tiene que seguir estudiando, porque eso le hace un buen médico, ¿no es cierto? Que siga actualizándose. Igual es el ministro del Señor. El ministro tiene que sigue a estudiar, seguir estudiando. Mucho más. Amén. Entonces, cuarta regla que Pablo le muestra aquí a Timoteo, para que un ministro excelente debe medirse, no están basadas en la vida personal, sino cómo actúa en el ministerio. Eso quiero que quede claro, cómo actúa, cómo debe actuar en el ministerio. En reglas personales ya hemos estudiado capítulo 3, pero ¿cómo actúa en el ministerio? Un buen ministro excelente del Señor se ejercita para la piedad, y eso es lo más difícil. Se ejercita para la piedad, por eso dice el versículo 7 al final, hasta el versículo 9, ¿qué dice? Vamos a leerlo todo para poder desarrollar. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Ahora uno dice, ¿qué es piedad? Ya hemos estudiado qué es el misterio de la piedad, ¿te acuerdas? Sí, pero ¿qué es piedad? Y realmente no hay una definición única. Estaba viendo yo de varios autores, varios maestros, varios ministros, y muchos de ellos dan definiciones de lo que es la piedad. Y había escogido 3 para leerte, y te lo voy a leer porque voy a citar a algunos maestros, y dicen: la piedad es una actitud y respuestas correcta hacia el verdadero Creador Dios, una preocupación del corazón con verdades sagradas y santas. Esa es una definición. Otra definición que muestra a otro maestro dice: es respeto por lo que Dios merece y es por consiguiente la más alta de todas las virtudes. Hay otra definición de piedad, dice: expresa la realidad de reverencia, la piedad y la genuina virtud espiritual. No solo hay definiciones de maestros cristianos, sino también esta definición de piedad viene desde los filósofos. Por ejemplo, Platón dijo que piedad es la conducta correcta con relación a los dioses. Los estoicos decían que es el conocimiento de cómo debe adorarse a Dios. Luciano, que es otro filósofo amante de los dioses, dice que es piedad. Genofonte dice sabio con relación a los dioses. Bueno, yo te doy un montón de definiciones de lo que es piedad y tú ahorita ni siquiera has captado qué es piedad. Pero sin embargo, busqué una que te puede ayudar y te puede decir, ¿qué es piedad en este caso, en este contexto? ¿Qué es piedad? Y simplemente es devoción en acción. ¿Qué es piedad? Devoción en acción. O sea, piedad es devoción. ¿A quién nosotros debemos darle devoción? A Dios, ¿sí? Pero no implica solamente sentir esa devoción, decirle: Señor, te amo, ¿no? Sino que esa devoción yo debo manifestarla ¿en qué? En acción.
Entonces, Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. O sea, esa piedad, ¿sí?, que va a mostrar mi devoción a Dios y lo voy a expresar a través de ¿qué? De la acción a mis hermanos. ¿Me entiendes? Todo lo que le agrade a Dios, o sea, expreso, Señor, te amo. O sea, papito, eres lindo, eres hermoso. Está bien, qué lindo tu devoción a Él. ¿No es cierto? Solo a Él. Para mí no hay otro. Solo es a Él mi devoción. Pero la piedad, ejercítate para ver, implica no solo una devoción, sino esa devoción ponerlo en acción. Ahora, eso es lo más difícil del cristiano. ¿Por qué? Porque ejercítate, como te decía a un principio, viene de esa palabra que deriva, que nosotros conocemos como gimnasia. Y cuando uno va a ejercitar, eso implica ¿qué cosa? 3 cosas implica el ejercitar, o el trabajar, el sacar músculos en el ámbito natural. 3 cosas. Una de aquellas es la disciplina personal. ¿Te das cuenta? La disciplina personal es realmente, o la autodisciplina, es tremenda para el cristiano. El venir a la iglesia todos los domingos, ¿acaso no tiene que ser, no es una disciplina personal? ¿No veo? No. El orar, ¿acaso no debería incluir una disciplina? ¿Usted alguna vez ha hecho gimnasio? No, los primeros días vas lindo, ¿no? Ya quiero sacar. Cada semana ya estás, no puedo, no, creo que no tengo tiempo, creo que me estoy descuidando. Cualquier excusa le metes. ¿Por qué? Porque es un trabajo duro. ¿Por qué? Porque se necesita, para ejercitarse, no solo para sacar músculos, no solo necesitas tener una disciplina personal. Y en el ámbito natural tienes que alimentarte bien, tienes que ir a las horas, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Pues todo involucra. Dejar de ir a hacer fiestas, dejar de ir a hacer cosas que pueden ir en contra de aquello que estás sacando. Un atleta, por ejemplo, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 9, les da ese ejemplo, ¿no es cierto? Todo atleta todo aquel que corre la carrera, de todo se abstiene. Muchas veces tienes que abstenerse. ¿Por qué? Porque implica una disciplina personal. Pero esa disciplina personal tiene que ser acompañada ¿de qué? De esfuerzo. Caramba, ser cristiano es lo más difícil. Peor cuando vas a trabajar, ¿qué te dicen? Necesito un auditor, ¿sí?, ¿no?, que esté sujeto a presión, algo así dicen, ¿no es cierto? Que esté dispuesto a una presión laboral, ¿cierto? Dicen algo así, ¿no es cierto? Sí, que esté dispuesto para que en el trabajo te presione. Y en las cosas del Señor, ¿acaso no se necesita eso? Se necesita. Y es más duro. O sea, necesitas esfuerzo. Y un tercer componente para ejercitarse la piedad es paciencia. Porque no es pues de la noche a la mañana, o alguien ha sacado en el ámbito natural, ha sacado un músculo de la noche a la mañana. No, tiene que tener paciencia. En ese sentido. Entonces Pablo le dice, un ministro excelente ejercita para la piedad. Y la piedad que es una devoción en acción. Y seguimos leyendo el versículo 8. Entonces, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Aquí Pablo hace una referencia a ese tiempo, como les decía. Ahora, el ejercicio corporal para poco es provechoso. No está diciendo que está mal hacer ejercicio, pero el hacer ejercicio solo te ayuda ¿a qué? A tu cuerpo. En cambio, el ejercitarte para la piedad no solo te ayuda a tu cuerpo, sino también a tu alma, a tu crecimiento espiritual. ¿Sí? Tú puedes hacer ejercicio corporal, debes hacer, es más, quieres tener algo de salud, ¿sí? Debes hacer. Los americanos de eso me encanta, todos los días tienen que salir a caminar mínimo 2 kilómetros. Esa es su manera, desde chiquitos les enseña. El boliviano no, el boliviano, si vas a echar en la cama mejor. ¿Te das cuenta? Entonces, Pablo le dice, el ejercicio corporal para poco aprovecha, en relación a que en ese tiempo todos los jóvenes, por ejemplo, ¿sí?, siempre se metían a gimnasios. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ser un atleta, o sea, ser alguien que ha surgido, era bien reconocido. Por eso se vienen las coronas, los laureles, ¿te das cuenta? Por eso vuelvo a repetir, ahí había competencias preolímpicas, no es que se han inventado, no. Entonces, era algo, pero dice,
el ejercicio corporal para poco te aprovecha. No estoy diciendo que no sea provechoso, pero la piedad, dice, para todo aprovecha, para todo sí. O sea, si tú creces en piedad, va a aprovechar para todo. En tu relación con los hombres, en tu relación con tu esposo, en tu relación con tu esposa, en tu relación con Dios, en relación con todo. ¿Por qué? Porque te está transformando tu vida. ¿No es cierto? Eres una nueva persona que está adquiriendo nuevos principios, está adquiriendo nuevos valores, estás adquiriendo nuevos hábitos, ¿sí? Porque quieres agradar a Dios, quieres asemejarte a Él, o sea, quieres satisfacer a Dios, y esas cosas se van a manifestar en todos. ¿Y por qué eso ha venido? Porque ha venido un ejercicio todos los días. Es como cuando te levantas, hoy quieres ser mejor persona que ayer. ¿No vean? No. Señor, claro que siempre está limpio trasquilarte al final del día, ¿no? Pues generalmente pasa eso. Pero un buen creyente, mañana. Señor, mañana va a haber. O sea, ahora, lo malo que los cristianos quieren reaccionar así cuando se les presenta la situación. Cuando el micrero no te da cambio, o el micrero se lo ha agarrado tu cambio. No, tengo que ejercitarme para la piedad. Paciencia, no le diré nada. Hermano, creo que te has equivocado, ¿no? Porque generalmente vamos, ¿qué te pasa? No, o sea, no, dice que la piedad es todo el día, no solo para ese rato. Y para todo aprovecha, a eso se refiere. Ejercítate la piedad, sí, porque el ejercicio corporal para nada aprovecha, pero sí la piedad para todo aprovecha, para todo. Antes nos conocían de una manera, ahora nos conocen de otra manera. Aunque seguimos arrastrando cosas de antes. ¿Por qué? Porque todavía seguimos, ¿qué cosa? Ejercitándonos para la piedad. ¿Te das cuenta? Seguimos ejercitándonos para la piedad. Entonces, ¿quieres ser un buen ministro del Señor? Sí, le dice Timoteo, estoy parafraseando para que entiendas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ahora, el ejercicio corporal solo tiene provecho ¿para qué? Para esta vida. ¿No? Que saques músculos es solo para tu vida. ¿O no? Pero si tú te ejercitas en la piedad, eso trasciende no solo en esta vida, sino también en lo eterno. En lo eterno. ¿Estás captando lo que te estoy diciendo? ¿Amén? Entonces, ¿quieres ser un buen ministro? Sí, ejercítate para la piedad. Pero recuerda, yo te estoy diciendo esto, para ejercitarte en la piedad necesitas disciplina personal. A ver, ponte a orar a las 5 de la mañana todos los días. A ver, el primer día, Señor, ¿no? Al año, ¿no? Voy a orar todas las mañanas, 5 de la mañana. Ya, el primer día bien, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día, ya, Señor, no. Es una y otra cosa. ¿Sí? Pero, aquí dice, ejercítate, es difícil, es fuerte, necesita mucho esfuerzo. No solo esfuerzo, necesita también paciencia. Y seguimos, ya viéndonos el dice, un ministro excelente, como quinta regla, está comprometido con el trabajo duro. Por eso el versículo 10, ¿qué dice? El versículo 10, fíjate. Perdón, me falta completar la última parte del versículo 9. Vuelvo a leer. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Versículo 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Digna de ser recibida por todos. Aquí está diciendo, esto es algo tan manifiesto que todo el mundo lo reconoce. Es evidente, es verdad, ¿no es cierto? Que ejercitarse en la piedad para todo aprovecha. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. Es verdad. Entonces dice, es digna de ser recibida. O sea, debería decir, sí, verdad. Oye, realmente, si yo me ejercito en la piedad, realmente
para todo me va a aprovechar. En mi trabajo, mis relaciones con los demás, con mis papás, con mis familiares, con mi esposo, con mi esposa, con mis hermanos. O sea, que uno tiene que crecer. Tu relación que antes era, se manifestaba en tu viejo hombre, está cambiando porque te estás ejercitando en la devoción a Dios y estás poniendo en acción. Y realmente, verdad, es digna de ser recibida. A eso se está refiriendo Pablo. ¿Amén? Y el versículo 10 te muestra otra regla por la que el ministro excelente debe medirse en cómo actúa en el ministerio. Vuelvo a repetir, un ministro excelente está comprometido con el trabajo arduo. El versículo 10, que por esto mismo, ¿qué cosa dice? Trabajamos. Aquí en el griego es copiao, y esta palabra copiao indica un trabajo, trabajar o sufrir, trabajar, pero hasta que llegues a la fatiga, a la extenuación. A eso se refiere. Esta palabra copiado en el griego es un trabajo, pero que te lleve pero realmente a que te quedes sin fuerza. Y Pablo decía, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Ahora, cuando Pablo trabajaba, ¿te acuerdas? El ministerio de Pablo no era pues liviano. Si tú quieres saber, 1 de Corintios capítulo 11, tú ves cómo él se desveló, ¿no? En fatiga, en trabajo, fue azotado, en hambre, en enfermedad. O sea, realmente el trabajo de Pablo en el ministerio fue tremendamente arduo. Ahora, uno podría decir, pero ¿trabajarás a ese? No. ¿Sí? No. Sí, trabajo, creo, en la medida de lo que tengo que dar, trabajo. ¿Podría trabajar más? Sí, creo que sí, ¿me entiendes? Creo que sí. Pero aquí dice, un buen ministro del Señor trabaja duro, porque por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos ¿en quién? En el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y esta última parte es la que tengo que enseñarles con mucha más quietud. Ahora, nosotros trabajamos, digo, Timoteo, tienes que trabajar duro, ¿sí? Y es más, puedes llegar a sufrir oprobios, como yo sufrí, estoy parafraseando, oprobios, en el sentido que no eres monedita de oro para agradar a todos. No todos te van a recibir con los brazos abiertos, no todos, muchas veces vas a acabar en la cárcel, muchas veces vas a tener que viajar a pie en ese tiempo, ir por mar, ¿sí? No tener para comer, qué sé yo, vas a estar enfermo, pero vas a tener que trabajar duro. ¿Por qué? ¿Quieres ser un ministro del Señor? Sí, tienes que trabajar duro. Trabajamos, copiado en griego, trabajar hasta el punto de la fatiga y la extensión. Sufrimos, agonizae en griego, o sea, agonía, ocuparse en una batalla hasta estar agonizando. Ahora, ¿por qué debemos trabajar tan duro los pastores? Por dos razones. Primera, 2 de Corintios 5, 9, 11. Los creyentes compadecerán ante el tribunal de Cristo. Porque es necesario. ¿Te acuerdas de ese versículo? Que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo y demos cuentas de todo lo que hacemos. Un día todo lo que haces va a ser puesto en el tribunal de Cristo. Todo lo que haces. Cada uno dice que va a recibir su galardón como corresponde. Y una segunda cosa, ¿por qué trabajamos duro? Porque a los incrédulos afrontarán la condenación eterna de parte de Dios. Versículo 11 de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo del 9 al 11. Te insto a que leas en tu casa. ¿Sí? Debemos trabajar. Todos debemos trabajar. No solo yo. Dice que cada uno de nosotros tiene que compadecer ante el tribunal de Cristo. Lo bueno es que en ese juicio, ¿sí? Todos son para ir al cielo. O sea, no es un juicio para ir al infierno. El gran juicio del trono blanco es para ir al infierno. Todos van a ir ahí. El gran juicio del tribunal de Cristo es para recibir, ¿qué cosa? Galardones. Eso está en 2 de Corintios, capítulo 5, del 9 al 11. Predicamos, les instamos, les enseñamos. El ser cristiano no es para flojos. ¿Te das cuenta? No es. Es para aquellos que quieren trabajar duro, dice. Duro en las cosas del Señor.
Ay, pero debían haberme dicho antes de venir a la iglesia. Ni modo, se te dice recién. Ahora, pero es así. El que trabaja... ¿Por qué trabajamos? Porque trabajamos para la eternidad. Ahora, imagínate lo que decía César. Si uno es disciplinado, así, para las cosas naturales, ¿cuánto más para las eternas? El problema es que el hombre solo es empujado por lo que ve. ¿Sí o no? Si quieres dar, si quieres no das, si quieres bien, si quieres no bien. Al final, si quiero estudio, si no quiero estudio. A ver, anda a dar un examen sin estudiar. A ver, anda a dar un examen sin estudiar. Mecánica de fluidos, o movimiento, qué sé yo. A ver, anda. ¿Te das cuenta? El problema es que los hombres, ¿sí? Vemos en las cosas. Queremos vivir, sigue por vista y no por fe. Ese es el problema. No hay disciplina personal en lo espiritual. No hay esfuerzo para lo espiritual. No hay paciencia para lo espiritual. Pero para lo natural, como yo, me tenía que levantar 4 de la mañana para ir y llegar a las 8 allá hasta Carpinoto. Y 2 años creo que en ¿no? Algo así. Claro, obviamente, ¿no? Uy. Para ir a la iglesia, ¿te das cuenta? Lo mal que... O sea, esto te digo porque la Biblia aquí me dice, ejercítate para la piedad. Sé que es a veces costoso, hasta molestoso, sé, porque a veces el cuerpo quiere, ¿no? Ay, no sabes. Y esta última parte del versículo 10 es un tema que le voy a dar y con esto voy a terminar porque me falta más. Porque muchos de aquí sacan de que todos los hombres se van a ir al cielo. Fíjate lo que dice la última parte. Porque esperamos en Dios viviente. Bueno, nosotros trabajamos, nosotros nos ejercitamos, nosotros servimos para un Dios vivo. Ya hemos hablado de eso, ¿no es cierto? En cambio, nosotros no servimos, no nos esforzamos para dioses falsos. No te va a dar nada. Ya. Pero fíjate, dice, que es el Salvador ¿de quién? De todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces aquí dicen muchos, ¿están notando esta frase? ¿O tú vas pasando desapercibido? Yo no. Dice, que es el Salvador de todos los hombres. ¿Quién? Dios, el Dios vivo. Es el Salvador de todos los hombres. Ahí está. Todos los hombres se van al cielo. No hay infierno para el ser humano. Es como dice Juan 3, dice, ¿no? De tal modo amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo que en Él cree tenga vida eterna, ¿no? No se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahí hay una palabra para todo aquel que en Él cree. Todavía ahí dice. Pero aquí me dijera que es el Salvador ¿de quién? De todos los hombres, mayormente de los que creen. Pareciera que Dios es el Salvador de todos los hombres, pero mayormente de los que creen. ¿Cómo es eso? ¿No? Y uno podría decir que hay un problema. Y de verdad esto ha traído un tema tan discutido, entre varias denominaciones y todos, porque muchos indican, y hay varios puntos de vista. Yo escogí 3 para no darte y hacer un estudio académico y que te vas a aburrir aquí. Entonces hay un punto de vista en el cual se llama, o sea, que lo dicen, aquí dicen que aquí sostiene Pablo el universalismo, a eso se llama. Aquí dice, todos los hombres son salvos. Aunque diga, también mayormente para los que creen, pero aunque sea mayormente para los que creen, aquí también dice que todos los hombres son salvos. El Dios vivo es salvador de todos los hombres. Pero nosotros entendemos que eso contradice casi todas las escrituras. Al final de cuentas, si todos los hombres son salvos, entonces ¿para qué Cristo vino ¿para qué Cristo vino a hablar del infierno? ¿Sí? O sea, ¿por qué hablar del juicio eterno? ¿Por qué?
¿Por qué decir, por qué predicar a las personas para que conozcan la verdad? ¿Por qué predicar el Evangelio? Al final todos ya son salvos. Cristo ya murió por toda la humanidad. O sea, Cristo ya es el Salvador por todos. O sea, ¿para qué? Pueden estar comiendo sartenes los domingos, no ver televisión. O sea, ¿para qué? O sea, y aquí muchos dicen, no, Pablo, por él. O sea, ¿ve? Aquí dice Pablo, aquí está enseñando el universalismo. Y eso contradice las Escrituras. Recuerda, en hermenéutica nosotros que hemos estudiado la Biblia, hay un de los pasos para estudiar, dice, deja que la Escritura interprete la Escritura. O sea, nosotros tenemos que entender que esto no está bien. Aquí no todos los hombres son salvos. No, pues solo aquel que cree. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo ya ha sido condenado. Punto. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Bueno, pero quizá ponemos a todo el mundo aquí, ¿no? Y los católicos son buenos, ¿no? Para esto. Desmerece. Todo el que muere, que descanse en paz. No. En la eternidad eterna, si hay un infierno, no va a descansar en paz. Va a ser un crujir de dientes, ¿sí? Donde el gusano no muere. Más de 176 referencias acerca del infierno, lo dijo Cristo. Cristo predicó más del infierno que del cielo. ¿Te das cuenta? No, esta posición, no, porque contradice mucho de la palabra del Señor. Así que no hay aquí universalismo, que todos los hombres son salvos. Bueno, hay un segundo punto de vista que pareciera que está bien, y el segundo punto de vista es lo que le llaman el punto de vista potencial. Es como decir, Cristo es potencialmente el Salvador de todos los hombres, pero realmente solo de los que creen. Es como decir, a ver, por ejemplo, una de las Danisa ahorita es mujer, potencialmente es madre. ¿No ves? Puede ser madre. No estamos de casar, puede ser madre, potencialmente puede ser madre. Es más, cuando celebra a veces el Día del Padre, el Día de la Madre, ay, pero yo no soy mamá, pero vas a ser mamá, te dicen, ¿no es cierto? O sea, potencialmente eres mamá, o sea, porque un día puedes llegar a ser mamá, y mayormente de los que creen en Cristo van a ser estos salvos. Parece coherente esa posición, o sea, de la cual se está hablando. Potencialmente todos somos salvos, pero es salvo aquel que cree en Jesucristo, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? ¿Estás captando este punto? ¿No es cierto? Pero tampoco, o sea, bueno, no digo tampoco, sino que hay una primera, el universalismo, hay una segunda, el potencial, ¿sí? Pero hay una tercera de la cual creemos, o sea, creo que puede ser esa también. Ahora, la primera desecho completamente, la segunda tiene nomás coherencia. ¿Te das cuenta? Potencialmente todos somos salvos. Es como si todos están escritos en el libro de la vida, ¿no? Y cuando alguien muere, se le borra, no está. Algo así. Pero bueno. Pero en lo tercero, dígame, Ada, para que tú me entiendas este tercer punto, ¿sí? La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. ¿Y por qué no mueres instantáneamente? ¿Por qué no mueres? Y no más, podrías morir al día 20 veces o más de 20. La palabra Salvador no solo implica a la salvación por los pecados. La Salvador también significa libertador, o significa también aquel que sana el cuerpo. Por ejemplo, de los 10 leprosos, ¿los 10 fueron salvados espiritualmente? No, ¿no es cierto? Pero el Señor fue su libertador de esa su enfermedad, ¿no? Fue su libertador de aquello. Entonces, lo que Pablo está queriendo decir, que creo, es que aquí es que Dios es un salvador, o sea, para todos, en el sentido de que no nos da en ese instante lo que merecemos. Es como dice, ¿no? Él hace llover para justos e injustos. En el momento, Dios nos salva a todos los hombres. Tiene esa gracia que está salvando a muchos hombres. ¿Te das cuenta o no? Nos salva. Nos da oportunidad de seguir vivos a muchos. Nos está salvando. Es un salvador, pero una salvación eterna, espiritual, es para ¿quiénes? Para los que creen. A eso se está refiriendo.
para que tú me entiendas. La realidad es que Dios libra a los hombres de la condenación instantánea y hace el bien dándoles lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría sus corazones, como dice Hechos 14:17, muestra que Él es el Salvador de todos. En otras palabras, en cierta manera, Dios ahorita es el Salvador de los hombres, sí, porque no morimos instantáneamente. Si uno dice que Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, deberíamos morir apenas uno ha pecado. Pero no, Él sigue manteniendo, Él es el Salvador. Pero es el Salvador, sí, eterno para los que creen. ¿Has captado esos 3 puntos de vista? Bueno, esos son 3 puntos de vista que más o menos podemos llegar a estudiar en aquel. Muy bien, y termino con esto. Y acabo con esto, digo acabo porque todavía es las 11:30, digo, porque el ejercicio corporal, voy a volver a leer, del versículo 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Un buen ministro del Señor va a trabajar duro, va a sufrir oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Esa es nuestra esperanza, ¿no es cierto? Nosotros esperamos recompensas eternas. Además, servimos y trabajamos para un Dios vivo, no un Dios muerto, no ídolos, ¿sí? Que es, dice, ¿quién es este Dios? Ese es el Salvador de todos los hombres. Se manifiesta su salvación. Se manifiesta su salvación. No nos da lo que merecemos en ese instante. No morimos físicamente en ese instante. Él sigue esperando que todos lleguen al arrepentimiento. Pero es Salvador, ¿sí? Eterno, mayormente de los que creen. Timoteo, estoy poniendo esta palabra para que entiendas el texto. ¿Quieres ser un buen ministro del Señor? O sea, sí. Esto manda y enseña. Esto manda y enseña. Pero, Timoteo, ¿quieres ser un buen ministro del Señor? Sí, esto manda y enseña. ¿Qué cosa? Esto, ¿qué es esto? Lo que ya te he dicho antes. Manda a la iglesia, manda a los hermanos, manda a la grey. Primero, advertirles del error, que sepan reconocer el error, que sean diligentes para estudiar la palabra del Señor, excelentes para que estudien la palabra del Señor, que desechen cualquier enseñanza impía, que dejen de estudiar otras cosas, que trabajen duro, que se ejerciten en la piedad. Esto manda y enseña. Ahora, esta palabra manda en el griego, parangelio, es ordenar como en un mandato, un llamado a la obediencia por alguien en autoridad. Manda y enseña. Hermanos, el pastor, un buen ministro, no te va a sugerir en algunas cosas. Me vuelvo a decir. Lo que dice el Señor, esto manda y enseña. Yo te mando a que hagas esto. Apártate del error. Estudia la Biblia. Ejercítate para la piedad. ¿Te das cuenta? No te estoy dando una sugerencia, te estoy mandando. Ahora, el que tú cumplas aquello, ese ya es tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque la piedad es un don de Dios. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, segunda de Pedro 1:3, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya han sido dadas por su divino poder. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya me han sido dadas, sí, mediante el conocimiento de aquel, mediante el conocimiento, poner en práctica ese conocimiento. Nuestra responsabilidad es esto. Esto manda y enseña a los hermanos. No les sugieras, porque esto es tácito. ¿Pero debo trabajar en ese lugar o no debo trabajar? Oye, yo te sugiero que no. ¿Por qué? Porque no tengo una palabra específica en la Biblia. ¿Puedo casarme con este varón? No, si no es cristiano. ¿Eso ya es un mandato? ¿Algo imperativo? Sí. ¿Te das cuenta? O sea, aquí hay cosas que esto manda y enseña. Apártate del error. Cuidado. Aprender la verdad, estudiar la Biblia, ejercitarte para la piedad.
servirle al Señor es un trabajo arduo. Esto manda y enseña. Y un buen ministro va a mandar. Tampoco va a gastar. Este mandar involucra aquí, no tiene que hacerlo, como dicen las Escrituras, con mansedumbre, ¿sí? Y nunca de manera descortés o insultante. ¿Sí? Esto manda el Señor. Esto manda y enseña. Entonces, termino con esto. Pastor, yo pensé que esto era para ver si tú eras un buen ministro del Señor. Sí, es para eso. Pero también me dice que esto yo debo mandarte y enseñarte a ti. Que no solo es para mí, sino también es para ti. Apártate del error, sé un excelente estudiante de la Biblia, ejercítate la piedad, trabaja duro, ¿sí? Apártate de otras enseñanzas, apártate de esas cosas, porque para nada aprovecha. Oremos para terminar. Gracias, Señor, por tu palabra, bendito Padre. Te damos gracias porque tú nos enseñas con claridad las Escrituras, nos enseñas, Señor, en las cuales nosotros debemos caminar, andar, bendito Dios. Gracias, papito, porque sabemos que es un trabajo arduo, difícil, Señor. Ser cristianos, como dice, es para valientes, bendito Dios, es para aquellos, Señor, que no miran atrás, es aquellos, Señor, que se sujetan en tu fortaleza, en tu fuerza, porque en nuestras fuerzas, Señor, no hacemos nada, absolutamente nada. Y te damos gracias porque tú nos enseñas y nos mandas cada domingo, Señor, en qué caminos debemos de coser. Gracias, papito, por esta iglesia. Señor, te estamos pidiendo, Señor, que tú nos puedas dar claridad en lo que va a venir. Bendito Dios, asimismo te pedimos que bendigas las ofrendas, Señor, porque sabemos, Señor, que es para sostener este lugar, que nos congregamos. Pero, sin embargo, Señor, esperamos en ti para que más adelante, Señor, tú puedas darnos un lugar, Señor, donde quizá eso no sea una carga. Te estoy pidiendo, papito, que tú me des, Señor, ese lugar para que, Señor, ninguno de mis hermanos pueda sentirse presionados o con carga alguna, papito. Sé, Señor, que lo vas a hacer porque confío en ti, Señor, porque te pido, Señor, que así sea. Y si no, papito, pues ten misericordia de nosotros, Padre. Gracias, papito Dios, bendice las ofrendas, bendice este día, bendice esta semana, no nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal, bendito Padre, y te doy gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que Dios los bendiga a todos. Y Santa Cena.